El modus operandi de los extraterrestres tipo grises. Los extraterrestres, que algunos llaman zeta reticulinos o grises, como comúnmente se los conoce, son seres no humanos, descritos al menos desde fines de la década del 40, frecuentemente mencionados por testigos en todo el mundo. Su piel es de color grisáceo pálido, presentan una cabeza más grande que la de los humanos, no tienen cabello, sus ojos son negros, sin pupila, exageradamente grandes para el tamaño de su cara, de forma almendrada. Una característica importante de los ojos es que son profundos e hipnóticos. En la zona de la nariz solo se aprecian orificios, no tienen orejas y la boca pudiera ser tan solo una pequeña ranura. El cuerpo de estos seres es desproporcionadamente pequeño respecto a la cabeza. Son muy delgados y alargados. Tienen aspecto antropomorfo, sin musculatura definida. Sus brazos son largos al igual que sus dedos. No se observa pulgar. Son dedos cuyo extremo pareciera ser redondeado. Las piernas también son desproporcionadas al cuerpo, observándose relativamente cortas. No es posible diferenciar el sexo de los mismos, si es que lo tienen. Existen al menos dos grandes grupos de extraterrestres tipo gris: grises de estatura baja y grises de estatura alta. Aparentemente, cada cual tiene objetivos diferentes. En este video nos enfocaremos en el modus operandi de estos seres grises que tanto nos quitan el sueño. Los grises se transportan en naves y en algunas ocasiones se movilizan de forma etérica, pudiendo traspasar objetos sólidos como muros, materializándose y desmaterializándose en pocos segundos. Los grises están relacionados directamente con el fenómeno de la abducción y la traumatización de seres humanos. Son, en otras palabras, los que hacen el trabajo sucio de otros seres a los que responden. Tanto los grises altos como los bajos poseen una característica en común, descrita por la mayoría de los testigos víctimas, que es la de la atracción que generan sus ojos negros, emanando un poder donde la persona siente que la mirada del gris penetra hasta el fondo de la mente del humano, como si de un imán se tratase. Poco a poco esa mirada penetrante va sedando al humano, dejándolo dócil y a merced de sus acciones nefastas. Los grises tienen la capacidad de comunicarse de forma telepática con el ser humano, y es a través de esa mirada profunda que predisponen a sus víctimas a escuchar con la mente. Directamente se sabe lo que ellos quieren y nada puede hacer la persona para detenerlos. Es como si ese efecto de sedación mental inhibiera al ser humano a actuar, el que simplemente se deja llevar. Los grises altos se relacionan más con situaciones vinculadas a los conocidos como visitantes de dormitorio. Estos se introducen en la habitación y se acercan a la cama donde la persona yace descansando. Desde allí son capaces de llevarse a la persona a otra zona donde se procede a intervenir al humano. Este transporte puede ser a nivel etérico o de algún modo físicamente. Evidentemente poseen la tecnología para transportar a una persona de alguna manera. Luego de esta experiencia, quienes han sufrido este tipo de intervención testifican haber notado marcas en su cuerpo como moretones, rasguños o incluso reportan la aparición de objetos o sustancias en el domicilio que antes no estaban allí, como por ejemplo pequeñas cápsulas en una cantidad de cientos, esparcidas por el piso de la vivienda, sin saber qué son o para qué serían útiles. Los grises de baja estatura, por su parte, son relacionados al avistamiento de platillos voladores o luces, desde donde se abduce a las personas.
Estos seres grises, pequeños, suelen aparecer de a varios, 2 o 3, por ejemplo, los que se aproximan a la víctima paralizándola con su influencia telepática, inmovilizándola hasta subirla a sus naves. Dentro de la nave, los grises parecen responder las órdenes de otro gris de mayor categoría o de otro tipo de seres. Proceden a realizar todo tipo de pruebas físicas, utilizando instrumentos tipo quirúrgico, como ser largas agujas. Según otros testimonios, la persona siente un hormigueo en su cuerpo o una vibración al punto de sentir el alma salirse de su cuerpo físico, donde utilizarían una especie de contenedores cilíndricos. Los grises serían los responsables de implantar a los humanos con diferentes fines. Son capaces de introducir implantes físicos en el cuerpo de las personas y también de colocar implantes de tipo etérico. Entre las finalidades están poder hacerle un seguimiento al humano a modo de GPS para seguirle el rastro y también como elemento para extraer la energía humana de la cual se alimentan o energía que almacenan para proveerle a otros seres que jerárquicamente son superiores a ellos. El comportamiento de los grises es muy interesante porque realizan muchas actividades, desde abducciones hasta pruebas en los cuerpos humanos, pero lo más curioso es el modo en que se comunican, tanto con las personas como entre ellos mismos. Son absolutamente telepáticos y basta con mirar a la persona para transmitirle el mensaje claro. La persona simplemente siente y sabe a lo que se refieren. No es que le hablen en forma directa en algún idioma, solo miran y transmiten. Ahora bien, entre sus pares, los grises cuentan con una conciencia colectiva, es decir, si uno de ellos tiene la voluntad, esta también será la voluntad del resto. Se manejan como si fueran una colmena, y si uno de ellos muriera, no se perdería el objetivo porque el resto de los grises también estaban dirigidos a los mismos fines. Si bien estos seres tienen una individualidad que la manifiestan en cuestiones puntuales, para los objetivos comunes generan un sistema de conciencia muy fuerte y grupal, que incluso puede visualizarse con una coloración púrpura, como si fuera vapor, entrando y saliendo de sus cabezas. Esto puede parecer difícil de comprender, pero así como se describe se puede apreciar. Una especie de humo violeta contiene sus intenciones colectivas y éstas se desplazan de individuo en individuo, haciéndolos actuar como máquinas biológicas que no pararán hasta salirse con la suya. Los grises, en estado de conciencia individual, pueden reconocer a sus superiores e identificar su propósito. Son extremadamente obedientes con sus jefes. Incluso en algunos casos son temerosos de estos. Su mayor frustración es no poder cumplir con las órdenes que les fueran dadas. Estas órdenes siempre vinculadas a las intervenciones que deben realizar con ciertos humanos que tienen identificados, a veces desde su nacimiento o durante décadas, abarcando cada etapa de la vida de la víctima. Los jefes de los grises, por lo general, son extraterrestres de tipo reptil, con rango elevado, que coordinan las acciones sobre los humanos. Por sobre los reptiles, generalmente, se hallan extraterrestres tipo nórdicos, al comando de naves, o en ciertas ocasiones puede presentarse un insectoide tipo mantis. Sea cual sea el caso, los grises responden órdenes. A veces no saben por qué hacen, preponderando la obediencia que tienen hacia sus superiores. Las experiencias de humanos con extraterrestres tipo grises son por lo general traumáticas
viviendo las víctimas todo tipo de violencias producidas por estos alienígenas. En el mejor de los casos, los grises devuelven a su domicilio a su víctima o la dejan varada en una ruta, y no descartamos que en otros casos los humanos abducidos no hayan sido devueltos al origen. Esto último no lo podemos asegurar, pero lo estimamos posible. Las zonas donde actúan los grises son variadas. Básicamente podrían estar en cualquier lugar geográfico, sea montañoso o sea en plena ciudad. Muchos de ellos manifiestan no ser extraterrestres, sino provenir de la misma Tierra, de algún lugar intraterreno o haber nacido aquí, pero con claro ADN extraterrestre. Los que manifiestan haber nacido en la Tierra tienen poco o nulo entendimiento de por qué están donde están y por qué deben hacer lo que hacen. Parecieran estar esclavizados sin que ellos mismos se dieran cuenta. Tienen la conciencia más restringida y son más solitarios que aquellos que se manejan en grupos y que se movilizan en naves espaciales. Las experiencias con los grises pueden llegar a crear una serie de síntomas preocupantes en el abducido, que tiene poco conocimiento de los motivos por los cuales son elegidos. El ser humano víctima sufre penurias sin fin, desde físicas hasta psicológicas, y lo que se repite en estos casos es una pérdida de la memoria en diferentes grados. Algunas personas solo recuerdan una parte o incluso pasan años sin recordar hasta que por algún motivo disparador tienen algún flash de recuerdo y pueden recordar algo más. En flashes despiertos o durmiendo a través de sueños es que pueden brotar el recuerdo evocado desde la parte inconsciente del ser humano. Sea como sea, el proceso de estrés postraumático se manifiesta de diversas formas y es muy probable que algunas personas nunca lleguen a descubrir el verdadero origen de sus traumas psicológicos. Es un tema muy delicado, donde cuando hay una víctima que se anima a contar sus experiencias violentas con los grises, debe ser escuchada. En principio, se le debe creer y tratar con el máximo respeto. En síntesis, los extraterrestres tipo gris son seres no humanos que estarían a las órdenes de otros seres controladores de la humanidad, para los cuales trabajan incansablemente, generando un sinnúmero de situaciones confusas sobre sus víctimas, interviniéndolos psicológicamente, físicamente, hasta sexualmente, a nivel físico y o etérico, produciendo como resultado un trastorno de estrés postraumático que puede manifestarse inmediatamente o incluso años más tarde, cuestión que es importante tratar para que esa persona pueda mejorar su calidad de vida y evitar nuevas intervenciones. Los propósitos de los grises son variados y se mezclan con otras tipologías de seres no humanos, trabajando en conjunto y utilizando un sistema de conciencia colectiva que perdura en ellos o incluso podría ser implantada en otros seres, incluyendo a los humanos. Por todo esto, consideramos a los extraterrestres grises unos de los más agresivos con la humanidad, considerando que son muchos, son constantes, contando con la tecnología suficiente para mantenerse muy cerca nuestro. Seres humanos, despierten.